Hermanos, el Señor me lo bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar en esta mañana aquí, con el propósito de adorar a nuestro Dios, pero también para recibir palabra del Señor. Le pido al Señor que prepare nuestros corazones y nuestra mente para que podamos comprender cada una de las lecturas de la palabra. Vamos al Señor una vez más en oración para que sea Él quien nos ilumine. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo, por esta mañana tan hermosa, Señor. Te agradecemos porque tú haces lo posible, Señor. Pone los medios para que estemos aquí, escudriñando tu palabra, Padre, llenándonos de sabiduría, para que podamos, Señor, aplicarlo a nuestro diario vivir. Padre, quita de nuestro corazón y nuestra mente, Señor, cualquier tipo de religiosidad, de idolatría, Padre, que podamos entender con claridad la Biblia, Señor, nuestro manual de vida, Padre, que pese más tus enseñanzas, Señor, que las ideas humanas, Señor. Padre, en esta mañana te pido que bendigas grandemente la porción de la palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. El sermón de esta mañana se llama la adoración a Dios. En otra ocasión hemos hablado acerca de qué es adorar a Dios. Y muchas veces nosotros hemos hecho ideas que hay veces se escapa de la realidad de lo que es adorar a Dios. Yo no sé qué concepto tenga usted de lo que significa adorar al Señor. Y posiblemente usted diga, bueno, adorar al Señor es venir y cantarle. Y ya una vez que yo canto alabanza, eso es adorar a Dios. Quiero que sepan algo, eso es parte de la adoración, no es la totalidad. Así que hoy vamos a ver qué dice la palabra del Señor con respecto a la verdadera adoración y sus beneficios, el beneficio que hay en adorar a Dios. Vamos a estar en Génesis capítulo 22 del 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ve la intención de Dios. Él quería probar a Abraham, no porque él no conozca el corazón de Abraham. Él quería saber si en realidad Abraham estaba convencido de qué significa Dios. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Quiero que noten algo. Dios es muy preciso allí. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Pero tú sabes que no era el único hijo de Abraham. Abraham ya tenía un hijo llamado Ismael, que era el primogénito, hijo de Agar. Pero no era el hijo de la promesa. Y él está diciendo: a tu único Isaac, a quien amas. La Biblia dice que Abraham amaba mucho a Isaac. Y vete a tierra de Moriah. Mire, quiero que guarden ese nombre, Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para empezar, a Abraham le dice: vete a tal lado y cuando estés allí yo te voy a mostrar cuál de los montes es. Él no lo sabía. Eso es como si a usted le dijeran: toma a tu hijo, y a qué lugar puedo asemejarlo, te vas al valle de Sula y cuando estés allá yo te voy a mostrar en qué lugar quiero que me hagas holocausto. Tú no sabes en qué parte de Sula. Puede ser en el Guamilito o puede ser en Río de Piedra o en la San Cristóbal, no sé, o en Barandilla. Yo no sé qué lugar se le haga más conocido. Así, o sea, Abraham no sabía en qué lugar iba a ser el sacrificio, pero le dice: ve allá y yo te voy a mostrar, yo te voy a decir. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña
para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, quiere decir que fue 3 días de camino. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué vamos a hacer? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Ok, ahí es donde quiero que entendamos una cosa. Porque dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham y le dijo: Padre. Y él le dijo, Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: aquí está el fuego, está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una historia muy bonita, ¿verdad? Muy linda, que la hemos leído muchas veces, pero tal vez no lo hemos escudriñado. Y vamos a descifrar cada una de las cosas. La intención de esta mañana es que nosotros escudriñemos esa porción de la Biblia. Habla de la adoración hacia Dios, pero también de la forma que a Dios le agrada y los beneficios que trae a nuestra vida en estos tiempos. Nosotros en la actualidad hemos confundido qué es adorar a Dios y pensamos que es solamente cantar a Dios es adorar. Ese es el concepto que tiene todo el mundo. La mayoría de las iglesias viven así. La verdadera adoración que Dios acepta no es simplemente el ruido, no es simplemente aplausos, o no es simplemente un show de luces, o qué otra cosa, o el mejor sonido. Eso piensan las iglesias. El mejor cantante. No se trata de eso, hermano. Hace un tiempo, yo me acuerdo que hace un tiempo yo escuché que una persona expresó lo siguiente: la alabanza estuvo tremenda, estuvo magnífica, estuvo apoteósica. Y yo digo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Será porque escuchó sonido aquí arriba y aplausos y todo? Hay un pasaje muy importante, hermano, que está en el libro de Lucas, Lucas capítulo 16, verso 15. Está el Señor Jesús hablando y mire qué dice el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo: vosotros, hablándole al hombre, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay cosas que a usted le parece extraordinario, lo mejorcito. Hace un tiempo tuve la experiencia en los días del coronavirus. Yo les platico a ustedes que en los días del coronavirus nosotros nos reuníamos en la parte de afuera de la congregación. Y la mayoría de la gente que llegaba era muy poca y sacaban una guitarrita acústica, no tenían ni siquiera el sonido grande, una guitarra acústica y algo sencillo. Nosotros con palmas. Yo me acuerdo que ese día una persona aceptó a Cristo por la predicación. El Espíritu Santo lo tocó y aceptó al Señor. Una persona. Y después, cuando yo escuché los comentarios, dijo: y el servicio de esta mañana fue un fracaso. Y yo digo: wow, ¿por qué un fracaso? Es que el sonido estuvo pésimo. Y yo digo: pero una persona aceptó a Cristo. Tú sabes, mire lo que le dije. Tú sabes lo que dice la palabra del Señor, que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justo. Esta persona estaba haciendo una evaluación de qué significa éxito para la iglesia. Para él era el ruido, no que un corazón sea transformado. Por eso la Biblia dice que para lo que el hombre parece magnífico, delante de Dios es abominación. Y hay veces nosotros nos confundimos y corremos detrás de lo que el mundo ofrece, hermano. A lo largo de la historia, así como en los tiempos actuales que nosotros estamos viviendo,
siempre viene a mi mente que el hombre ha quitado la justicia de Dios y ha puesto su propia justicia. Lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, para mí es lo mejor. Y yo digo, ¿será eso lo que a Dios le agrada? Hace lo que bien le parece, lo que considera que es mejor para sí mismo, aunque Dios no lo apruebe. Pero es lo que hace el hombre. Eso hacen los líderes que están al frente y dicen, bueno, vamos a hacer esto porque esto es lo que yo quiero. Y no está viendo que es lo que Dios te manda. Que Dios nos guarde de eso, hermano. Muchas veces pensamos que cantar las alabanzas que a nosotros nos agrada es suficiente y que eso es adoración. Y estamos muy lejos de la realidad. No es lo que a mí, mire, hay una alabanza que a mí me gusta, pero no es lo que le agrada a Dios, pero a mí me gusta. Así que no es lo que a mí me gusta. Yo estoy cantando para adorar a Dios. Así que debo de tener siempre eso en mi mente. Hay veces nuestros corazones están muy lejos del Señor, pero nosotros estamos cantando. ¿Se acuerda que le he dicho? Que su cuerpo está aquí presente, pero su corazón y su mente están en otro lugar. Y eso pasa. Usted está aquí cantando y tal vez está pensando en la olla de birria que iba a preparar. ¿Vio? Entonces, usted está aquí, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Y mire, sus corazones están lejos del Señor. Así que yo quiero que ustedes entiendan que las alabanzas no son para nuestro agrado. No es para que yo me sienta bien. Las alabanzas son para adorar a Dios. Tenemos que entenderlo, hermano. Usted no puede decir, uy, es que esta alabanza es la que a mí me gusta. Cheque la letra. ¿Será que le agrada a Dios lo que dice la letra? Hace tiempo había una alabanza que decía, yo arrebato, mire bien lo que está diciendo la letra, yo arrebato lo que era mío, como diciéndole, yo le arrebato a la mano del diablo porque lo que era mío tú me lo devolverás con creces. Y yo digo, usted sabe que lo que está diciendo es una aberración delante de Dios. Tú no puedes arrebatar nada. Si no, así Job hubiera dicho, bueno, yo le arrebato de la mano del diablo a mis 10 hijos. Dios permitió que se murieran. Escuchan, saben esa historia, ¿verdad? Job, si ustedes leen Job capítulo 1, versículo 1, dice que hubo en tierra de un hombre, y mira el concepto de Dios, dice, justo, bueno y piadoso, apartado de todo mal. ¿Qué concepto tenía Dios de Job? Y sin embargo permitió que murieran los 10 hijos. Le quitó toda su riqueza y lo dejó con llagas. Dios le dio permiso al diablo. Pero si él hubiese dicho, yo lo arrebato, yo lo declaro, ¿en dónde estaba entonces el poderío de Dios? ¿Ves que estamos fuera de la realidad? Pero la gente lo canta. Dice, lo que era mío me lo devolverás con crece. Seguro. Se escucha bien, ¿verdad? Dice el versículo 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y yo me preguntaba, ¿en qué momento Abraham e Isaac, dice la Biblia, que llevaban los instrumentos para adorar a Dios? ¿Llevaban instrumento? No. ¿Qué es lo que llevaban? Leña, fuego y cuchillo. Pero él dice, vamos a adorar a Dios. Entonces, le estoy ilustrando lo que la palabra del Señor expresa. No es la alabanza, son tus acciones lo que glorifican a Dios.
Eso es la verdadera adoración. Dios quiso probar a Abraham para saber qué era lo más importante que había en su corazón. La Biblia afirma que Abraham amaba mucho a Isaac. Y yo me pregunto, ¿eso pudo haber sido un ídolo entre Dios y Abraham? Porque lo amaba demasiado. Hay veces usted ama demasiado a sus hijos y eso es una piedra de tropiezo entre usted y Dios. No quiero que mi hijo se incomode. Quiero que él esté tranquilo. Mejor no lo llevo a la iglesia para que no se sienta mal. Mejor que se quede en la casa jugando con el Nintendo, yo no sé nada, estoy desactualizado. El PlayStation. Porque si no, él se va a sentir mal, se me puede traumar. Eso es una piedra de tropiezo entre usted y Dios. Y eso es lo que Dios está probando. Dios quería demostrar que en el corazón de Abraham no había un ídolo que ocupara el lugar de él. Eso es lo que él está viendo. Sabemos que nuestro Dios conoce nuestros pensamientos y sabe lo que hay en nuestros corazones. Así que nosotros no podemos engañarlo. Por lo tanto, una adoración genuina es la que procede de un corazón transformado. Es una verdadera adoración, viene de un corazón transformado. No un corazón que está luchando en contra de Dios, que está viendo primero sus intereses, sabe qué me conviene. Hay algo que se opone entre usted y Dios, y usted sabrá qué es. Puede ser la música, puede ser la pornografía, puede ser el Nintendo. ¿Qué fue lo que dijo? El PlayStation, el TikTok, no sé, yo no sé. Hay algo que se está oponiendo entre usted y Dios. Tenga cuidado, porque eso es idolatría y está compitiendo con Dios. Pero mire qué le dice en el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué fuerte, ¿verdad? No lo pensó, no lo dudó. Tomó el cuchillo para degollarlo. Y dice que entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Jesús hablándole desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces dice la palabra del Señor: alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y le tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esto es Jehová Jireh, dice la Biblia. Ya usted sabe que a alguna gente le gusta cambiarle los nombres: Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová hay tantos nombres que inventan. Bueno, está en la Biblia, tiene un significado, pero es un significado nada más. Estaba en el idioma hebreo, pero la gente le gusta hacerlo muy fantástico en la actualidad. El ángel de Jehová le está hablando y mire lo que le está diciendo: ya conozco que temes a Dios. No le está diciendo: acabo de conocer que tú tienes temor a Dios porque ofreciste a tu hijo. Él conocía su corazón, solo lo estaba probando. Dios conoce tu corazón. ¿Se acuerdan que el viernes hablamos acerca de las pruebas? No te sorprendas si viene a tu vida una prueba. Dios lo está haciendo para formar tu carácter. Y le dice: por cuanto no me negaste a tu único hijo. Y yo ya le había dicho que Abraham ya tenía más hijos, pero posiblemente a Isaac es a quien amaba más. ¿Y por qué lo amaba más? Porque era hijo de la promesa.
Era el hijo que él tuvo en su vejez. Algo que Dios le prometió. Bueno, yo puedo decir que Abraham es producto de un milagro. La Biblia dice que Abraham ya estaba muy anciano cuando estuvo el hijo. Producto de un milagro. Lo mismo que Jesús. Jesús es resultado de un milagro. Nació de una virgen. A tu único hijo. Y la Biblia dice que Jesús es el hijo amado, el unigénito de Dios. ¿Están viendo la similitud? Pero quiero que noten algo. A Isaac Dios detiene la ejecución en el monte Moriah, pero a Jesús no. Dice la Biblia que Dios quiso que su hijo fuera quebrantado para perdón de pecado. ¿Están viendo la similitud? Entonces, Abraham no dudó en obedecer lo que Dios le pidió. Él no se puso a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Será que voy o no voy? ¿Por qué Dios me quiere pasar por esto? Él obedeció. Al día siguiente preparó todo y se fue. Tampoco cuestionó al Señor acerca del sacrificio. El Señor le dijo, ve y ofréceme a tu hijo. Él no se puso a pensar, Señor, si yo tengo muchos bienes, tengo demasiados ovejas, carnero, ¿por qué tú me pides a mi hijo? No, dice la palabra del Señor que él fue obedientemente. En Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19, cuando ya está hablando en tiempos futuro de lo que había sucedido con Abraham, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Quiero que noten algo. Para Abraham su hijo ya estaba muerto, porque él no fue a ofrecer el hijo pensando, quizás Dios a última hora se arrepienta y me detenga. No, él fue con la convicción de ofrecer a su hijo. Pero mire qué está haciendo Abraham. Él está creyendo en la palabra de Dios, que él le dijo, de tu hijo haré una gran nación. ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiera creído en sus ideas o hubiese puesto su esperanza en su hijo? Promesa de Dios. Dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Eso es una promesa de Dios. Pero el cristiano no tiene fe, porque el cristiano no quiere creer en esa promesa. Quiere resolver su vida por su fuerza, con su trabajo, con su dinero. ¿No tienes fe entonces? El Señor te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros vivimos siempre buscando añadidura, pensando que seremos más felices cuando nosotros alcancemos riqueza y estaremos mejor sin Dios. Hay mucha gente que vive pensando así. Si yo no voy, mire, si yo dejo de ir a la iglesia, yo voy a ser más feliz, porque yo puedo hacer lo que a mí se me antoje. Es lo que piensa la gente. Yo podría hacer lo que a mí se me dé la gana, porque ya no hay nada que me restrinja. Yo voy a poder tomar, voy a poder bailar, voy a poder andar con mis amistades, porque nada me va a prohibir. Creen que van a ser más felices, pero ¿sabe qué pasa? Están súper equivocados. Están caminando hacia el infierno, seguro, y no quieren notarlo. Eso es como cuando usted sabe que te vas a ir a estrellar contra una pared y usted sabe que si sigue te vas a estrellar, pero dice, no me va a pasar nada. Y al final ya sabe el resultado. Hermanos, yo quiero decirle algo. El Señor permite que pasemos por diversas pruebas para extraer lo mejor de nosotros y así formar nuestro carácter. No es para que usted se sienta mal.
También es cierto que con las pruebas vienen las bendiciones. Y yo lo tengo comprobado. Y la palabra de Dios lo afirma. Después de que Job resultó de la prueba, dice que el Señor le dio doblemente bendición. Tuvo los hijos más hermosos, dice la palabra del Señor. Y por lógica tuvo una mejor mujer. Más camello, más caballo, más ovejas, más vaca. Lo que antes le era estorbo a Job, Dios se lo quitó. Vio que después de la prueba tuvo muchas bendiciones. Así que entonces es la persona que camina en santidad con Dios, la que camina más cerca de Dios, a quien Dios prueba al máximo. Y lo hace para su gloria. Si en su vida no hay ninguna prueba, preocúpese, hermano. Y quiero que miren algo. Lot es el sobrino de Abraham, ¿verdad? Vive cerca de él, en Sodoma y Gomorra. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios no puso a prueba a Lot? Y lo dejó que viviera allí con riqueza. La Biblia dice que el corazón de Lot había ambición. ¿Y qué hizo? Se vino quedando cerquita y hasta que se estableció en Sodoma y Gomorra, una ciudad depravada. ¿Y por qué Dios no puso a prueba a Lot? Sin embargo, lo hizo con Abraham. Porque si usted vive en comunión con Dios, téngalo por seguro que Dios lo va a pasar por prueba. No así con el que rechaza a Dios. Dios lo deja. Está perdido, está muerto. La gente que está viviendo en el mundo, ¿usted cree que va a tener una aflicción de parte del Señor? El diablo lo entretiene, lo tiene dormidito. Están muertos espiritual y ellos siguen viviendo su vida según ellos, disfrutando lo que mejor le parece. En Santiago, una página más adelante después de Hebreo, en Santiago capítulo 1 verso 12, dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, cuando haya salido de la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Vio que le estoy diciendo? Que quienes pasan la prueba, los que están en comunión con Dios, los que aman a Dios. Pero ¿qué dice después? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. No le eche la culpa a Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que a usted más le atrae? Tantas cosas, ¿verdad? Entonces usted se está dejando llevar por, no sé, la moda, las carteras de marca, no sé, los zapatos. Eso es lo que a usted le llama, le atrae. Dice que cuando uno es de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted no va a caer en tentación por las cosas que a mí me gustan. Usted va a caer en tentación por las cosas que a usted le agrada. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La palabra del Señor es clara. Así que no le eche la culpa a nadie. Dios no te tienta. Eres tú. Eres tú que por tu propio deseo caes en tentación. Pero si tú eres cristiano, cuando tú salgas de esa prueba vas a salir victorioso y Dios te va a llenar de bendiciones. Miren el 15, del 15 al 18 dice la palabra: y el ángel de Jehová le llamó por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, es decir, has obedecido mi voz y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente, quiero que pongan atención allí, en tu simiente, no dice en tus simiente,
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto escuchaste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Quiero que sepan algo, hermano. Las bendiciones de Dios no son necesariamente bienes materiales, pero en la mayoría de los pasajes bíblicos, aquellas personas que fueron fieles y obedecieron a Dios, el Señor lo cubrió con recursos materiales, dice la Biblia. ¿Por qué cree que pasó eso? ¿No han notado por qué pasó eso? Porque en el corazón de esa gente no había lugar para las riquezas materiales, sino solamente para Dios. Las riquezas materiales no eran un problema para ellos. Por eso es que Dios lo llenó de bendiciones. Abraham no dijo, voy a sacrificar a Isaac, porque cuando yo sacrifique a Dios, Dios me va a dar más riqueza. No, en su corazón no había lugar para idolatría. Por eso es que Dios lo llenó. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios no me da nada? Revísense en su corazón. A lo mejor usted está ambicionando Coach, Michael Kors, no sé, Lee Michael, Pandora, no, ¿cómo se llama la otra? La MC, no, no sé, tantas marcas, yo no sé qué es lo que hay en su corazón. Y eso es lo que lo está separando de Dios, porque para usted eso es más importante que Dios. Ni siquiera es lo que vale. Eso para usted es más importante que Dios. Tal vez un carro nuevo lo está separando del Señor. Si no hubiese nada de eso en su corazón, Dios le estuviera dando cosas sin mucho esfuerzo. La verdadera fe se prueba, hermano. Usted no puede decir yo tengo fe y usted no pasa ningún problemita, no tiene ninguna prueba en su vida. La verdadera fe es puesto a prueba. Dios no quería la vida de Isaac. ¿Qué ganaba Dios con matar a Isaac? Nada, un sacrificio más. Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Eso es lo que él está viendo. A Dios no le importaba matar a Isaac. Quería ver qué hay en su corazón. Y él ya sabía que había, pero ¿sabe por qué pasó la prueba? Para que nosotros tuviéramos evidencia de que sí hay gente que ama a Dios. Dios quería estar seguro de que Isaac no era un ídolo entre Dios y Abraham. Quería asegurarse. Posiblemente, imagínense que Abraham estuviera confiado y hubiera dicho, bueno, Dios prometió que de Isaac haría una gran nación. Así que no le puede pasar nada a Isaac. Yo soy hijo de Dios. Así dice mucha gente. Yo soy hijo de Dios. No me va a pasar nada, Dios me cuida. Seguro que no te va a pasar nada. Vas a pasar por prueba. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Sí. No es que Dios te ataque, Dios permite que pases por prueba para que sigas dependiendo de Él. Ese es todo. Yo le dije a usted, si usted tuviera toda la riqueza del mundo, no estuviera hoy aquí. Estuviera cómodo en su casa. Usted se levantaría un domingo y diría, ¿para qué voy a la iglesia si yo no necesito a Dios? Yo estoy bien. ¿Se acuerdan que le dije el viernes de la persona que decía, estoy bien, tengo cuenta en el banco, mi familia está bien, anda de viaje, tengo trabajo? Él entendía que no necesitaba de Dios. Entonces, cuando se quite de su mente y su corazón que usted no necesita de Dios, usted se pierde. Yo sí necesito a Dios. Y eso tiene que estar siempre en su mente. Pero sin embargo, Abraham descansó en las promesas de Dios. Está creyendo a Dios, está diciendo, tú me prometiste. Tú, no está dependiendo del hijo. Tú me prometiste que de mí harías una gran nación. Y eso se va a cumplir con dos maneras. O Isaac vive, o Dios lo levanta de entre los muertos, porque fue lo que leímos hace ratito. Literalmente Dios lo levantó de entre los muertos. Él estaba seguro. Si Dios lo mata, Él prometió que de él va a ser una gran nación. Él tiene el poder para levantarlo de entre los muertos. Eso es fe.
Abraham sabía que Dios no miente y él creyó que su palabra nunca cambia, hermano. Hay veces vienen pruebas pequeñitas en nuestra vida, nosotros andamos llorando. Ay, ¿por qué a mí? Yo no sé si, mire, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo oro, yo doy mi diezmo, pero ¿por qué me pasan a mí? Con algo tan sencillo que no tiene importancia, estamos llorando. Nunca dudes de Dios cuando estés en medio de la oscuridad, hermano. Recuerda que Dios ha hecho promesa en la luz, para que cuando tú estés en medio de esa prueba, tú sigas confiando en Dios. Ustedes saben qué dice el Salmo 23, un salmo que todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? ¿Qué dice? Nada me faltará. Pero mire qué dice el 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. David sabía que él iba a pasar por situaciones difíciles. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. David no está diciendo, yo soy el hijo favorito de Dios y él no me va a meter en ninguna situación. Él dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está confiando en Dios. Y mira que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero quiero que no. ¿Qué significa tu vara y tu callado? La vara. ¿Para qué sirve la vara? Para golpear, dice la hermana. Mire la vara que hace. La vara corrige. Usted le da, ¿cómo le llama? Una pela. Está disciplinando. Usted no quiere matarlo. Usted no odia a sus hijos. Usted quiere disciplinarlo. Y ve qué hace el Señor. El pastor, ¿qué hace? Va las ovejitas caminando y se quieren ir para un lado y con la vara lo vuelve a meter otra vez al redil. Eso hace la vara. Pero ¿qué hace el callado? Porque dice tu vara y tu callado. El callado es invertido, tiene un ganchito. Cuando la ovejita está en el precipicio y se va a caer, si el pastor va queriendo agarrar, se va a tirar. Entonces con el callado lo agarra tiernamente y lo vuelve a jalar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Tú te quieres ir al mundo, el Señor te trae con amor, pero con la vara te da disciplina. Entonces tenemos que entender lo que está diciendo allí David. Tu vara y tu callado. Nosotros queremos que el Señor siempre nos trate con amor, pero que no nos discipline. Si hay algo que está mal en nuestra vida, no queremos que nos los corrija. Por naturaleza somos así. Si nosotros hacemos lo que Dios ha dicho, Él revelará el siguiente paso cuando llegue el tiempo apropiado. Abraham no se puso a pensar, bueno, ¿y qué va a hacer Dios cuando yo sacrifique a mi hijo? ¿Qué va a pasar después? Él no estaba pensando en eso. Las respuestas de Dios jamás llegan tarde, hermano. Dios suplió un carnero, solamente volteó a ver a Abraham y estaba el carnero trabado. Él lo suplió cuando se necesitó. Por eso Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. Yo le decía que toda esta historia, ahí dice el versículo 2, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toda esta historia se desarrolló en el monte Moriah. Si nosotros vamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, vamos a ver la respuesta. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde? En el monte Moriah. Vio que el mismo lugar donde iban a sacrificar a Isaac, ahí hicieron la casa de Dios. Ya habían pasado muchos años. Por eso le digo que en el momento de que Isaac fue entregado, Dios levantó la mano. Pero con Jesús no hizo lo mismo en el mismo lugar. Dice que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Orman Jebuseo. El mismo monte donde se ofreció a Isaac, ahí fue donde llegó Jesús.
¿Se acuerdan que Isaac dijo, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Yo a veces digo, como una forma de profecía, como una forma de que algo va a suceder después, como un acto profético. ¿Dónde está el cordero? Dice la Biblia que Dios ofreció en el momento un cordero, pero la respuesta llega más tarde en la persona de Cristo. ¿Se acuerdan cuando entra el Señor Jesús y está Juan el Bautista en Juan capítulo 1:29 que dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Años después está Jesús apareciendo. ¿Dónde está el cordero? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la provisión. Es la provisión que los hombres vieron en el templo. Y esa misma provisión fue sacrificado en el monte Calvario. En el libro de Juan capítulo 8, verso 56, dice la palabra del Señor. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mis días, y lo vio y se gozó. Pero yo digo, ¿en qué momento lo vio Abraham? Porque Abraham vivió, no sé, como 3.500 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Abraham, vuestro padre, se gozó. Yo digo, ¿en qué momento se gozó Abraham? ¿En qué momento se gozó si lo que le pidieron es que sacrificara a su hijo? Que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Así que quiero que sepan algo. La adoración produce gozo. Usted sabe que al inicio de la historia dice que vamos a adorar al Señor. Aunque era doloroso para él, produce gozo dentro de su corazón. Y dice, y se gozó. Quiere decir que cuando usted adora al Señor debe de haber gozo en su corazón. Tú no puedes adorar a Dios si no tienes fe. Y si esa fe no produce gozo en tu vida, no lo puedes adorar. Es mentira. La verdadera fe siempre se demuestra por la obediencia. Porque, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese ofrecido el sacrificio? Iba a ser un desobediente, ¿verdad? Y no lo hubieran catalogado como el padre de la fe. Toda fe produce obediencia. En Santiago 2:21 dice lo siguiente: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, ¿cómo Abraham justificó que creía en Dios? Porque él hubiera dicho, hoy yo tengo fe en Dios. Obedeciendo, cuando él llevó a su hijo al sacrificio, él está obedeciendo y está dando muestra de su fe. Así usted no puede decir, hermano, yo tengo fe, si no eres obediente a Dios. Así que la verdadera fe produce obediencia. Abraham no fue salvo cuando él llevó a su hijo a ofrecerlo en sacrificio. Abraham ya había sido salvo años antes cuando él confió en la promesa. Porque ahí mismo en Génesis capítulo 15, verso 6, perdón. Capítulo 15, verso 6 dice lo siguiente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él había creído mucho más antes. Y esa historia que está narrando allí, ni siquiera había tenido al hijo. Eso fue cuando Dios se le acercó y le dijo, yo haré de ti una gran nación. Y era una persona mayor. Pero dice que él creyó a Dios. Le dijo, ¿ves las estrellas de los cielos? Así será tu descendencia. Así como la arena del mar. Él creyó, pero todavía no tenía hijos. La mujer era estéril. No tenía hijos.
pero creyó. Eso es fe. Que creas tú en algo que va a suceder sin que lo mires. Santiago no nos dice que somos salvos por obras o por sacrificio. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que lo que produce tu vida es el resultado de tu fe. ¿Cómo yo sé que tú eres salvo? Tú me lo puedes decir a mí, pero yo no puedo ver tu corazón. Porque lo que produce tu vida es el resultado de que tú eres salvo. No por lo que tú haces, sino por el resultado del Espíritu Santo en tu vida. Tu adoración, yo te he dicho que trae bendición. Y el resultado lo vemos con Abraham. Después de ofrecer adoración a Dios, Dios le dice: por cuanto has hecho esto, yo te voy a bendecir grandemente y voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas. ¿Se acuerdan que dijo? De tu descendencia serán benditas todas las naciones, todas las familias. De tu descendencia, no dice de tus descendencias. Jesús es nuestra bendición. Si Él no está con nosotros, no tenemos nada. Si Jesús no está en tu vida, tú no tienes nada. Él es tu bendición. En Hechos capítulo 3, verso 25, la palabra del Señor dice lo siguiente, hablando de Jesús. Dice lo siguiente: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mire cuál es la bendición. Dios levantó a su hijo Jesús para llenarnos de bendiciones, no materiales. La Biblia dice de bendiciones espirituales. Pero ¿cuál es tu bendición? Que cada uno se convierta de su maldad. Esa es tu bendición. Jesús es tu bendición. Él vino para rescatarte del pecado, para que tú te conviertas de tu maldad, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la bendición que Jesús da. Y mucha gente piensa que son riquezas materiales. No va a haber mayor bendición que tú vayas al cielo con el Señor. Pero para eso tienes que arrepentirte. Tu bendición no está aquí en la tierra. Puedes tener recursos que te puede hacer la vida más fácil, pero tu verdadera bendición es en el cielo. Entonces podemos decir, hermano, que la bendición que fue hecho a Abraham es que de su descendencia saldría uno que daría bendición a toda la familia de la tierra. Este es Cristo. Cristo Jesús, a quien Dios envió para darnos bendiciones celestiales. Pero esa bendición solo se puede disfrutar cuando cada uno se convierta de su maldad y se arrepienta de sus pecados. Amén. Oremos, hermano. Padre amado, gracias te doy por la lectura de tu palabra, Señor, por las enseñanzas que tú nos das. Gracias porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra, Señor, que podemos encontrar en ello sabiduría, Señor, que no estamos haciendo de un versículo una doctrina, sino que estamos escudriñando en su totalidad lo que tú deseas para nosotros. Gracias porque nos has mostrado que las bendiciones que nos has prometido no son cosas materiales, sino que es salvación eterna, que es vida eterna, Señor, que vamos a disfrutar junto contigo en las moradas celestiales. Señor, gracias porque nos das a entender que nuestra vida en esta tierra es temporal, que de la misma manera que le hiciste promesa a Abraham de que él sería dueño de la tierra Canaán, Señor, pero tu palabra dice que él vio de lejos, habitando como forastero en tierra extraña, sabiendo que le esperaba una morada eterna
una morada que no perece, Señor, algo que no se corrompe, en el cual nosotros también somos participantes de ello, Señor. Y estamos seguros que un día, no muy lejano, vamos a estar contigo disfrutando, Señor, de todas esas promesas, que nos estamos acercando cada día más a ti, Señor. O ya sea que tú vengas o que nosotros vayamos a ti, Señor. Pero de que lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar, porque hemos creído en un Dios vivo que no miente, en un Dios que todas sus promesas son sí y amén. Padre, gracias por este tiempo. Señor, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, Padre, que nunca ha rendido su vida a ti y que hoy entiende que debe de rendirse y humillarse delante de tu presencia, porque solo así, porque solo a través del perdón de pecado puede obtener vida eterna. Si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú lo levantes y lo traigas a tus pies. Si hay alguien que no conoce a Cristo y en esta mañana quiere entregar su vida, o si hay alguien que ha caminado con el Señor y se alejó, se fue al mundo, y en esta mañana entiende que Dios le está llamando para que venga humillado delante de su presencia. Si es así, yo te pido por el amor del Señor, que ahí donde estés, levanta tu mano para que oremos junto al Señor, para que el Señor perdone tus pecados. Dice la palabra del Señor que Él perdona nuestras iniquidades y lo arroja al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ello. Si es así, yo te invito que en esta mañana te pongas de pie para que oremos junto a nuestro Señor, para que entregues tu vida al Señor, para que sea trabaje en tu vida. Una vez más, antes de irnos, rinde tu vida a Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Solo en las manos del Señor tienes salvación eterna. Padre, qué bueno eres, Señor. Gracias por las cosas que haces, Padre. Gracias porque eres bueno, maravilloso y porque eres confiable, Señor. Ayúdanos a confiar cada día más en ti, Señor. Que aunque estemos en medio de sombra de muerte, sigamos viendo tu mano poderosa, Padre. Ayúdanos a caminar hasta el último día de nuestra existencia, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén.